Muy bien, hoy día es un día importante, como todos los 4 de febrero se conmemora el Día Mundial del Cáncer. Es importante la lucha contra este enemigo silencioso y por ello está con nosotros Sonia Delgado, decana del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa, muy buenos días. Buenos días, Carla. Es un placer estar contigo compartiendo este espacio y hablar un poco sobre algo que nos preocupa mucho, como es el cáncer. Y en el Efectivamente. Perú hay muchas cifras que nos alertan referente a esta enfermedad. Efectivamente, y es importante seguir incidiendo en ello. Si bien es cierto, con la pandemia se vio relegado estos chequeos preventivos porque todos estábamos en aquella época enfocados en la COVID-19, pero ahora es importante retomar esos chequeos, sobre todo conocer el cáncer a profundidad. Cuando hablamos de cáncer, ¿qué es lo que el ciudadano debe entender por esta enfermedad? El cáncer es una enfermedad por la que algunas células del cuerpo se multiplican sin control y se diseminan de otras partes del cuerpo, ¿no? El cáncer puede comenzar en cualquier parte de nuestro organismo. En condiciones normales, células humanas se forman y se multiplican mediante un proceso que se llama división celular para formar nuevas células a medida que el cuerpo las necesita. Pero ¿qué pasa cuando estas células se envejecen o se dañan o incluso mueren, ¿no? Las células nuevas se vuelven a reemplazar en células normales o dañadas que se pueden formar, se multiplican cuando no deberían. Esto pasa en un proceso irregular. ¿Y qué es lo que normalmente observamos? Y muchas veces ya tenemos conocimiento de ello, ¿no? Bultos de tejido, tumores, que finalmente pueden ser malignos o no cancerosos, que hay tumores benignos. Entonces, la multiplicación de células anormales vendría a ser el cáncer, por tener un pequeño resumen. Efectivamente, y muchas veces cuando uno ve un bulto, ve una coloración distinta en la piel, es que acude recién al especialista y muchas veces es algo tarde o a veces está en el estadio 3 o 4. Por eso es importante hablar de los factores de riesgos, de estas medidas preventivas que hay que tener. ¿Cuáles son estos factores? Es decir, ¿cada cuánto tiempo debo realizarme un chequeo? Y también, ¿cuál es el papel que juega mi alimentación, el poco ejercicio o mucho ejercicio que puedo realizar y también el tema genético? Deberíamos tener en cuenta algunos aspectos específicos para detectar el cáncer, ¿no? Y en este tiempo de verano, por ejemplo, para hablar ya sobre el cáncer de la piel, sería bueno detectar si hay una lesión que no es asimétrica, donde no se nota dónde empieza ni termina esta lesión, si hay un color más oscuro o más negro. Si hay un diámetros mayores de 6 milímetros, por ejemplo, esto nos podría alertar. Y cuando en una evolución ya de estos encuentros que podemos tener, esto empieza a crecer, aún más alerta, ¿no? Y sobre la prevención, definitivamente juntos podemos vencer este mal. Y desde el Colegio Químico Farmacéutico del Perú podemos recomendarles realizarse pruebas de detección constantemente, cumplir un esquema de vacunación regular. El Perú tiene un programa de vacunación súper completo, el más completo de la región, podríamos decir, y es importante tener una vacunación que se cumpla de acuerdo a este programa de vacunación. Así se podría prevenir, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino o reducir el riesgo de cáncer de hígado. Y hablando ya de estilos de vida, que estos deben ser equilibrados y sobre todo saludables, ¿no? Con la asesoría de un especialista. También debemos recordar que en caso ya se haya indicado algún tratamiento específico contra el cáncer, siempre deberíamos contar con la opinión de un profesional químico farmacéutico para recibir orientación, algunas indicaciones sobre posibles reacciones adversas. Por ejemplo, sobre el uso de bloqueadores solares. A veces no sabemos, vamos a la farmacia o a la botica y no sabemos qué bloqueador solar elegir. Entonces, ahí está nuestro profesional químico farmacéutico para poder orientarlo sobre este uso de bloqueadores solares en esta época de verano que tanto nos gusta exponernos al sol para tener un color más bronceado, ¿no? Por Y ahí, decirlo así. efectivamente, eso es porque hay una gran variedad en el mercado de bloqueadores, ¿no? Importante es ver el espectro que tiene hasta la cobertura,
pero hay unos nuevos que se vienen utilizando y algunos lo usan como base de maquillaje. Estoy hablando de estos bloqueadores con color. ¿Son igual, digamos, de efectivos que los bloqueadores tradicionales? Bueno, lo que tendríamos que fijarnos en sí en un bloqueador solar es el factor de protección solar, ¿no? Que estos tardarían o nos ayudarían a que se evite que los rayos ultravioleta puedan enrojecer nuestra piel. Entonces, independientemente de tener algunas otras características adicionales, ya que básicamente es la mujer la que busca verse mejor en aspectos estéticos, deberíamos fijarnos en sí en lo que es el factor de protección solar, que es el SPF, que siempre lo vemos, ¿no? De diferentes... se podría decir de 15, de 30, de 20, de 50. Lo que sí tendríamos que tener en cuenta aquí es de que este SPF es de acuerdo a la exposición que uno puede mostrar y se debe colocar de acuerdo incluso al tono de la piel. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que tengo una piel clara, si utilizo un factor de protector solar número 30, aproximadamente estaría protegida por 4 horas, pero nuevamente tendría que colocarme luego de 4 horas este bloqueador y así cada 4 horas y no solamente en verano, sino de manera continua todos los meses del año. Entonces, eso es algo que debemos concientizarnos para el cuidado de nuestra piel y así evitar posibles cáncer a la piel. Claro, y acá hay otro detalle, ¿no? No solamente por el sol, sino también por el uso de estos aparatos tecnológicos, el celular, las computadoras, también emiten rayos y es importante también estar protegido. Sí, definitivamente hay que tener mucho cuidado con todas las sobreexposiciones que podamos tener y que puedan desarrollar etapas de cáncer. Lo ideal sería detectar este cáncer en una etapa inicial, porque cuando ya esto está avanzado, hay un grave problema en la salud de la población. Así es. Entonces, hay que mencionar también algunos datos estadísticos, ¿no? Que en el Perú, por ejemplo, anualmente se presentan 69,000 nuevos casos de cáncer. Y esto alarma, porque solamente el 4% de esta cantidad total podría detectarse en etapa temprana y los demás ya en su mayor casos, en la mayoría de casos, el 70% se detectan en etapa avanzada. Entonces ahí se complica mucho el poder tratar esta enfermedad. Así es. Así que hay que tener cuidado y sobre todo prevenirlo con todas las recomendaciones que desde aquí del Colegio Químico Farmacéutico del Perú les estamos brindando. Muy bien, muchísimas gracias. Así es que todas las personas que nos están viendo a tomar nota. El cáncer no es un juego y hay que seguir enfatizando en la prevención. Muy amable, muchas gracias. Quiero terminar con algo muy dígame. puntual y justamente hablando sobre ya los tratamientos de cáncer. Muchos pacientes vienen del interior del país a tener tratamientos aquí en Lima y se ven perjudicados por las manifestaciones de transportistas, las manifestaciones que últimamente hemos estado teniendo y esto podría agravar la salud. Entonces, hacer un llamado a los manifestantes, ¿no? Que puedan tener bastante empatía en este tipo de pacientes que se pueden ver perjudicados, incluso pueden llegar ya a complicar más su estado de salud por no recibir a tiempo su tratamiento de cáncer. Entonces, ahí sí hacer un llamado a la reflexión, si bien es legítima la protesta, pero también se pueden perder vidas de manera indirecta si es que esto no se aborda de manera responsable. Claro que sí. Ahí hay que tener mucho cuidado, por favor, y sobre todo siempre ponernos en el lugar de las personas que resultan más afectadas por este tipo de inconvenientes. Claro que sí. Muchas gracias, muy amable por esta entrevista. Ha sido con nosotros Sonia Delgado, decana del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. Muchas gracias. Ahora en nuestro bloque Espacio Ciudadano.